Y ahora que vamos a hablar de los estados de conciencia que el ser humano ha desarrollado en los periodos planetarios, incluye entender que la Tierra es un ser en el cual vivimos, pero que también se encuentra en un proceso de evolución. Yo percibo el mundo que me rodea, pienso sobre él, me hago un concepto, lo comprendo. Esto sucede desde que despertamos en la mañana hasta dormirnos en la noche. Después de ello, ya no lo usamos. Entonces viene la percepción interna al dormir, donde ya los sentidos exteriores no están activos. Ya no estamos dentro del cuerpo. Estamos internamente en el alma teniendo otro estado. Entonces, este estado llamado el de vigilia es un estado que no siempre estuvo así. Antes de nosotros tener este estado despierto, nos encontrábamos dormidos. O sea, el hecho de que lo vivamos todos los días nos da una comprensión de esa reminiscencia de lo que vivió la humanidad antes de tener un estado despierto. En cierta manera, podemos verlo en nuestra vida, en la biografía humana. Cuando nacemos, nosotros estamos más dormidos que despiertos. Todos los niños al nacer, pues claro, al nacer despiertan por un instante, algunos momentos, sienten hambre, toman leche de su mamá, pero luego se duermen y pasan la mayor parte del tiempo dormidos. Y conforme pasa el tiempo, comienzan a estar más tiempo despiertos, en estado de vigilia, porque empiezan a percibir más a través de los sentidos el mundo exterior. En un principio están más dentro de ellos, en el alma, todavía, aunque ya hayamos nacido. Y con el tiempo, cuando ya estamos muy avanzados en la edad, ya hasta cuesta trabajo poder dormir. Pero esto nos permite comprender que incluso antes de nacer, en el estado intrauterino, pues ahí todavía hay un estado anterior al estar dormido. Y así es como nos da una idea esto de que cuando la Tierra no había solidificado la superficie ni ninguna otra parte de sí misma, estaba en un estado líquido y esto dio las condiciones para que el ser humano tuviera un estado previo, que nos recuerda un poco ese estado anterior de la humanidad en donde nosotros percibíamos internamente imágenes, no percibíamos nada del exterior. Y esto se parece a cuando soñamos. Cuando soñamos tenemos imágenes. Ya no estamos poniendo los sentidos dirigidos al exterior, pero tenemos una vivencia. No es con el cuerpo, sino con el alma. Imágenes, y ya saben ustedes cómo son los sueños de caóticos y raros, llenos de símbolos. Pero no se está usando ni la razón para poder pensar sobre ello. Se pasa por estados incomprensibles para la conciencia de vigilia. Pero es un estado que vivimos todos los seres humanos, que es soñar. Es la conciencia de imágenes, conciencia pictórica. Esa es la conciencia anterior. Y esto se desarrolló cuando la Tierra tenía un estado anterior y no se le llamaba Tierra. Se le llamó el periodo lunar o la antigua luna, en donde nosotros como humanidad teníamos ese estado de conciencia onírico. No dirigíamos todavía la atención al exterior. No había estado despierto, no había estado de vigilia o diurna. En un estado anterior a ese teníamos un estado todavía más opaco, más profundo, porque en el estado de estar soñando, pues de alguna manera está todavía algo de claridad en la conciencia, se están viviendo imágenes, colores,
Incluso se pueden percibir cosas que tienen relación con los sentidos, ¿no? Pudiera yo probar algo al comer en la noche, al dormir, o sea, estoy soñando que como algo. Puedo tomar algo amargo y hasta puedo despertarme porque me dio tos en el sueño y era tan amargo que me despierta y en realidad era en el sueño, no era real. Pero es tan así la vivencia cuando se sueña que se pueden percibir aromas, colores, sabores o temperatura. Pero no es con el cuerpo, sino interno, anímico. Y ese estado anterior a ese, pues todavía más opaco. Es como dormir sin soñar. Estar dormidos sin tener una sola imagen. Es como despertar y decir, me dormí tan profundo que no recuerdo nada desde que me acosté hasta ahorita que despierto. Eso es un privilegio actualmente porque es dormir profundamente y se descansa mejor que cuando se sueña mucho y se tienen muchas imágenes. Esto es el dormir profundo sin ensoñación. Es un estado anterior que tuvo el planeta Tierra, en donde si la antigua luna no había solidificado y estaba líquido, lo más denso, pues el estado anterior es un estado donde lo más denso es el aire. Por decir, este aire no existía, por supuesto, pero es una imagen, es el estado gaseoso. Imagínense todo lo que existe en la Tierra calentado a tal grado que todo es líquido, incluyendo el hierro, todos los metales y las rocas, el cuarzo, todo. ¿Qué temperatura debe de haber? Pero todo es líquido. Anteriormente todo era gaseoso, no es aire, pero todo está tan caliente que es gaseoso. En ese estado que el planeta pasó, la Tierra tenía el nombre de antiguo Sol, o pasando por el estado o periodo solar. De manera que nosotros teníamos un estado ese que es dormir profundamente. Y antes de ese teníamos el primer estado que conocemos. El estado despierto es el cuarto estado. Este ahora primer estado es un estado de inconsciencia. Es un estado de conciencia, pero se le llama inconsciencia en relación a todos los demás, porque estamos más allá, atrás de ese dormir profundamente. ¿Qué hay más allá? Si ustedes ven una persona muy dormida, por más dormida que esté, si la sacuden, la van a despertar. Por más dormida que esté y sin soñar, la despiertan. Algunos más fácil, otros menos, dependiendo de su temperamento. Pero si encuentran una persona en estado de trance hipnótico, profundo, no la van a despertar, porque está en un estado de hipnosis. Ese es un estado de trance. Es un estado todavía de mayor inconsciencia que el dormir profundamente. Se le dice trance profundo. Se podría ver en alguien que está en estado de coma. Alguien en estado de coma, pues se encuentra más allá de dormido. Por más que lo sacudamos, no va a despertar. Es similar. Solo para darnos una idea de que así es como empezó el primer estado de conciencia del ser humano en un período planetario que se llamó el antiguo Saturno. De tal manera que tenemos entonces Saturno, Sol, Luna, Tierra, como 4 nombres que describen estados planetarios. Es la misma Tierra, pero por supuesto que las condiciones son diferentes. Cuando estamos hablando de la antigua Luna, se está incluyendo al Sol, a la Luna y a la Tierra dentro. Incluso todos los demás planetas del sistema solar. Porque no se ha diferenciado nada solidificado que haya salido como conocemos ahora el sistema solar. Igualmente, el antiguo Sol, todavía más homogénea la sustancia,
o sea, gaseosa. Y en el antiguo Saturno solo había como materia, no podríamos decir materia, pero como un estado de la materia, pues el calor. El primer estado primordial que existió en el llamado antiguo Saturno. Y allí nosotros tenemos ese estado de conciencia. Como es que, de alguna manera, ese primer estado primordial, donde todo es calor y no hay nada que pueda percibir uno, si acaso podemos decir, percibimos oscuridad. Por el hecho de no percibir nada más, pues está oscuro, está en silencio y solo se percibe calor. Si yo ahorita, ninguno de ustedes pudiéramos ir allí, imaginativamente, no percibiríamos nada más que calor. Algunas partes más calientes, otras menos. Pero fuera de esa gran masa, de ese gran globo, estaría frío. Dentro de esa gran masa, de ese gran globo, antiguo Saturno, sería caliente. Los límites, si quisiéramos ver hasta dónde abarcaba, pues es la órbita actual de Saturno. De allí la relación del nombre, que comenzaremos a ver también. El antiguo Saturno es una gran masa homogénea, no diferenciada, que incluye todos los satélites, planetas del sistema, el Sol mismo, y el borde es la órbita saturnal alrededor del Sol. Afuera, las jerarquías espirituales actuando, y nosotros en Saturno, por primera vez, recibiendo un vehículo que es el que nos da ese estado de conciencia. El primer vehículo que recibimos es el vehículo que actualmente es el más perfeccionado, porque pues ya lleva más tiempo, y es este cuerpo. El cuerpo que vemos, que tocamos, que percibimos con los sentidos, llamado cuerpo físico, que ahora ha solidificado hasta en el hueso y los dientes, lo más duro. Es el más antiguo que tenemos de todos los vehículos que hasta ahora hemos estudiado. Y allí nosotros lo recibimos. Aquí el único detalle es de que necesitamos liberarnos del cerebro un poco para poder comprender que ese cuerpo pues no se parece a este, porque este tiene materia sólida y aquel cuerpo solo tenía calor. Es casi imposible poder tener una idea muy clara, pero algo alcanzamos a comprender, de que fue el inicio de un vehículo que comienza su proceso y que nos da un estado de conciencia muy opaco, muy oscuro, que se llama de trance profundo, pero que tiene conexión con todo el universo. Es inconsciencia conectada con todo. No hay conciencia de ello. Actualmente nosotros podríamos darnos una idea si observamos a las piedras, o sea, el reino mineral. Observarlo y meditar en ello. El meditar frente a un cristal. En cierta manera es como ahorita yo ponerme frente a un cuarzo, un diamante o una piedra y ponerme a meditar qué estado de conciencia me transmite. Una piedra, pues ninguno. Pues sí, le llamo inconsciencia, pero es un primer estado de conciencia que tiene la evolución del espíritu. Se llama la conciencia mineral. Nosotros tuvimos esa conciencia, que es un estado de trance profundo. Si queremos ver en un cuerpo ese estado, en una persona normal, no en un medium, ningún hipnotizado, ni ningún estado de coma, en una persona como nosotros. Si queremos ver ese estado momentáneamente, tendríamos que ver el cuerpo solo, que sería un cadáver. ¿Por qué? Porque no está ni el cuerpo vital, ni el cuerpo astral, ni el yo dentro. Están fuera. Un cadáver humano nos puede dar una idea de lo que significa ese cuerpo en un principio. Muy general, porque es diferente. Este cuerpo va a desintegrarse por la putrefacción.
Ese otro cuerpo estaba conectado con las fuerzas superiores que vivificaban y comenzaba el proceso de la evolución. De tal manera que se dice que tuvimos la conciencia mineral, como la tienen ahorita las piedras y todo lo que es el reino mineral. Mencioné una piedra porque nos da la idea más clara de lo que significa lo más mineralizado, pero el agua es reino mineral, el aire es reino mineral, porque es inerte. Todo lo que veamos que no sea vegetal o animal ni humano, pues es mineral. O sea, no tiene vida propia, ni alma, ni espíritu en sí dentro. Entonces es un estado que le llamamos así, inerte y conciencia mineral. Nosotros comenzamos así el primer estado en el antiguo Saturno y tuvimos de todo lo que tenemos ahorita solamente los órganos de los sentidos y la laringe como germen. Pero no podíamos percibir nada exteriormente todavía. Acuérdense que aquí mismo ya ahorita, solo si despierto, comienzo a percibir usando los sentidos, pero dormido no los uso, los sentidos físicos. Entonces, en ese primer estado, nosotros teníamos ya el embrión del ojo, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, la temperatura y hasta de la laringe. Pero todavía no se utilizaban como actualmente lo conocemos. Por eso es que podemos decir que en este momento lo más viejo, perfeccionado, cristalizado, pues son los sentidos, órganos sensoriales. De hecho, es evidente en el órgano más consciente que tenemos, que es la vista. De todos los sentidos, lo que nos permite un estado más consciente es la vista. Allí tenemos una sustancia cristalina que no contiene ni sangre ni nervio. Es un lente, porque es un estado de cristalización máxima, transparencia sustancial, material, para que el yo, el espíritu, utilice ese medio para hacerse consciente de sí mismo, porque no le obstaculiza nada, es transparente. Lo cristalizado, lo cristalino es una característica de la materia de la Tierra que permite al espíritu hacer conciencia. Por eso, además del ojo, tenemos en el oído un órgano que también representa ese estado de transparencia, abierto como una puerta donde entra el sonido, como lo es el olfato, el gusto, el tacto. Son puertas abiertas, tienen la característica de la transparencia, la cristalización en cierta manera, y pues esto nos permite comprender por qué es que en la cabeza, incluso el cerebro, es como un órgano de percepción de los pensamientos. El ojo es transparente a los colores, pero el cerebro es transparente a los pensamientos del yo, del espíritu. El cerebro está casi muerto. No tiene capacidad regenerativa, casi. Necesita un estado así que lo lleva hasta el estado casi mineral inerte, cristalizado, para poder pensar con claridad. Entonces, allí empezó ese proceso en el antiguo Saturno, gracias a las condiciones que existían. Como dije que todo el cosmos está sujeto al proceso del nacimiento y el renacimiento, el antiguo Saturno dejó de existir exteriormente en la única materia que tenía, que era el calor y la oscuridad, que dejó de existir exteriormente, se espiritualiza. Se prepara un proceso de asimilación de todo lo logrado y despierta, renace como una segunda incorporación de la Tierra. Podemos decir que la primera encarnación del planeta Tierra se llama Saturno, el periodo saturnal. Muere y hace un segundo renacimiento.
La segunda encarnación de la Tierra es el antiguo Sol, donde la sustancia se condensa, se densifica del estado ígneo, que es el calor, a un estado gaseoso. Se está comprimiendo. La conciencia que teníamos en el antiguo Saturno, que es una conciencia de trance profundo, está conectada con el universo. Es muy amplia. Se empieza a reducir, pero empieza a ganar claridad. Repito, la conciencia disminuye su amplitud, se hace menor, pero aumenta su claridad. Se hace menos opaca. Entonces, es el segundo nivel de conciencia que adquirimos en el antiguo Sol, que es un estado que actualmente tienen los vegetales. Nosotros en ese nivel tuvimos la conciencia vegetal. Es importante aquí ya mencionar que no debemos permitir que el cerebro, el intelecto, nos distraiga pensando que fuimos vegetales. Estoy diciendo que tuvimos una conciencia similar a la que ahorita tienen los vegetales que conocemos. Pero estos vegetales no existían en ese entonces, porque en ese entonces solo había gas y calor. Entonces, nunca hemos sido vegetales. Solo para dejar claro esto. Ni tampoco piedras ni minerales. Pero esto estoy hablando de eones y iones antes de esto. En niveles anímico-espirituales, no es a nivel físico. De manera que esto nos permite comprender que ese estado de conciencia es menos amplio, menos conectado con todo, pero más claro. Todavía muy profundamente dormido, ya dijimos, vegetando. Ya ven que decimos a alguien que está dormido sin soñar, está vegetando, o en estado vegetativo, está en estado de coma. ¿Por qué adquirimos un estado de conciencia vegetal? Porque hemos recibido un segundo vehículo. No podríamos si no recibimos un vehículo que sea mediador de ese estado de conciencia. Los minerales solo tienen un vehículo, y es el cuerpo físico, hecho de materia química, ya sea sólida, líquido o gaseosa. Los vegetales tienen dos vehículos. Tienen un cuerpo químico y tienen un cuerpo energético que le da vida. Y es evidente porque los vegetales se transforman, crecen, se reproducen, están dentro de un ciclo vital. Es porque hay un cuerpo llamado etéreo, un cuerpo vital. Ese es el segundo vehículo que recibimos en el antiguo Sol y que permitió que nosotros pasáramos a ese nivel de conciencia. Este vehículo, ahorita, nosotros no lo podemos ver. Como no vemos las ondas electromagnéticas. O sea, la energía en sí no es perceptible por los sentidos directamente, pero ahí está. Igualmente, este cuerpo vital, si se pudiera ver, es algo que va más allá del cuerpo de la piel unos centímetros, como un halo luminoso alrededor, actualmente. Pero ahí comenzó embrionalmente en el segundo estado planetario llamado Antiguo Sol, el llamado cuerpo vital, cuerpo etérico, que actualmente reconocemos que lo tienen las plantas porque ellas tienen dos vehículos, el cuerpo físico y el cuerpo vital. Todo esto nos debe de dar una certeza lógica. Tiene que concordar con el sentido común del proceso y la concatenación de los conceptos. De manera que si en el primer estado el cuerpo físico solo tenía los sentidos y la laringe germinalmente, estos se comienzan a transformar porque se añade el cuerpo vital y comienza a transformarlos, a perfeccionarlos.
no llegando a como están ahorita, pero en una etapa adelante, de tal manera que comienza a aparecer en el cuerpo físico embrionalmente lo que ahora tenemos como sistema glandular. Todas las glándulas que participan en el crecimiento, en la reproducción, en la digestión, la eliminación, la asimilación, todas estas podemos decir que es como una transformación de los órganos de los sentidos. Actualmente lo podemos entender así. Si yo pruebo algo en la lengua y me doy cuenta que tiene un sabor, que tiene cierta temperatura, cierta textura, pureza, blandura, yo lo percibo a través de los sentidos exteriores, ¿ok? Y soy consciente de ello. Cuando yo lo trago, dentro de mí el hígado ya sabe que estoy recibiendo y va a producir, y si estoy recibiendo grasa, va a producir ya la bilis necesaria para poder emulsionarla. Y el estómago, la pepsina, si son proteínas, o la lipasa, si son grasas, o amilasa, la saliva, si son carbohidratos, igual el páncreas. O sea, el organismo a través de las glándulas percibe qué estamos comiendo desde antes que lo llevemos a la boca. En el antiguo Sol apareció este sistema de manera germinal. El cuerpo vital sabemos que es la base, el fundamento del crecimiento de las plantas, del desarrollo, la regeneración, la reproducción, procesos vitales biológicos. Si en el principio el antiguo Saturno solo tiene calor, al densificarse a gas, aparece la luz por primera vez. Repito, cuando se densifica el calor a gas, algo se sutiliza, algo parece sutil, que es la luz. Esto nos recuerda incluso lo que en la Biblia, en el Génesis, se dice, y hágase la luz. Ahí están actuando jerarquías creadoras. Y en ese momento, entonces tenemos un estado de gas resplandeciente. Como en el antiguo Saturno solamente hay calor y oscuridad. Entonces, en el estado de gas con luz, nosotros tenemos una conciencia vegetal. Tenemos el cuerpo vital que se añade. Solo para que no perdamos esto, porque se va a ir añadiendo más información, y es importante que vayamos enlazándola bien para comprender, como dice Rudolf Steiner, no podemos ver directamente esto a menos que tengamos una facultad superior para entrar a los registros akáshicos. Esto está en la memoria ahí registrada. Pero podemos comprender este conocimiento que nos transmiten quien ha podido verlo. Esto solo es posible pensando. Bueno, desaparece de la manifestación externa este estado. Se espiritualiza el antiguo Sol. Entonces ahora pasa por una etapa espiritual, puramente espiritual, como nosotros al morir también y luego volvemos a renacer. Bueno, cuando renace como antigua luna, un tercer estado planetario. La materia se densifica un grado más hasta el estado líquido. Primordial, ¿eh? Es un estado primordial porque no hay nada físico todavía como ahorita lo vemos. De manera que se comprime. Si hemos dicho que en el antiguo Saturno esa masa enorme, ese globo, llegaba hasta donde se encuentra la órbita actual de Saturno, alrededor del Sol, el antiguo Sol llegaba hasta donde se encuentra la órbita actual de Júpiter. Se va comprimiendo. La antigua Luna se comprime un grado más y llegaba hasta donde actualmente Marte tiene su órbita alrededor del Sol, que es el siguiente planeta después de Júpiter, hacia el Sol. De manera que el estado que ahora es líquido contiene los estados anteriores, como cuando el antiguo Sol tenía el gas, pues tenía el calor en la periferia. En el antiguo Saturno solamente era calor todo,
en el antiguo Sol, en el centro, lo más condensado, densificado, pues es el aire, el gas. Y en la periferia, como atmósfera, el calor, el fuego. Y en la antigua Luna, en el centro, el líquido, lo más densificado. Y luego el gas y en la periferia el calor. Para darnos una idea de las condiciones de manera muy general, como imágenes que podemos tener. Y el estado de conciencia se reduce. Era muy amplio en Saturno, se redujo en el antiguo Sol, se dio más claridad. Y en la antigua Luna hay todavía más claridad, pero todavía es muy opaco con relación a la actual. Pero es más claro que en los anteriores. Eso es el estado de soñar. La conciencia pictórica, ya hay imágenes, vemos colores. En el anterior solamente dormimos profundamente, como ahorita ver a las plantas. Todos los vegetales están dormidos permanentemente, siempre dormidos. Todos los seres humanos en el antiguo Sol estábamos siempre dormidos. En el antiguo Saturno en profundo trance. Pero en la antigua Luna comenzamos a soñar. Quiere decir que comenzamos a percibir imágenes de lo que había en el exterior. Y por supuesto las imágenes tienen formas y tienen color. Cuando hablamos de imagen, imagina. Pues imaginas formas, imaginas colores en ellas. Pero en ese momento nosotros con esa conciencia percibíamos colores no adheridos a ningún objeto. Imaginemos. Ahorita, si percibimos el color rojo, pues tiene que ser de alguna cosa. Una flor, un pedazo de tela, un animal con el plumaje así. Es algo que es rojo. En ese entonces el rojo se presenta libre. No hay objetos que sean de color rojo. Simplemente aparece el color rojo flotando en el ambiente. Y se le presenta a la conciencia en ese momento que le permite un mensaje de lo que está percibiendo exteriormente. Más real de lo que actualmente sucede en el sueño. Pero en la antigua Luna ese estado era más real, porque cuando se percibe una imagen, como un color, esa imagen es bella en su forma, en su color, si lo que está afuera le es simpático. Y entonces se le acerca. Pero si el color y la forma era repugnante, desagradable, significaba que le era antipático, que posiblemente era peligroso, le era perjudicial, entonces se aleja de eso. Es así como se orientaba el ser humano de entonces, de lo que alrededor tenía. De tal manera que esto, en cierta manera, a través de los sueños entendemos que era el estado de conciencia que vivíamos, que es un estado, pues, que actualmente tienen los animales que no generan sonidos desde dentro. Porque así como dijimos que en el antiguo Sol estábamos en un estado que actualmente tienen los vegetales, ese estado que teníamos actualmente lo tienen los animales, pero los animales que no generan sonidos desde dentro de su alma. O sea, los animales de sangre fría para abajo. Todo ese reino animal tiene un estado de conciencia más allá del vegetal. Se mueve y es sensible, pero no percibe exteriormente todavía. No tiene una conciencia objetiva, despierta. Está todavía en un estado muy profundo de ensoñación parecido al que tuvimos nosotros en aquel entonces. Los animales superiores que tienen sangre caliente, que perciben ya exteriormente muy parecido a nosotros, tienen un estado diferente, más allá de ese estado que tuvimos. Así que el sonido comenzó a aparecer en la antigua Luna por sutilización. Así como la condensación fue del gas al líquido, se sutiliza la materia y aparece el sonido. Empieza a sonar todo. Imagínense.
Antes todo es silencioso. Como cuando vemos el estado vegetal, ¿no? Nos metemos en un bosque y si hay sonidos, pues es porque el aire mueve las hojas o porque los animales están allí, por supuesto, pero en el vegetal en sí es el silencio absoluto. No hay sonido todavía en ese estado de conciencia. En el estado de la antigua luna comienza a aparecer el sonido como expresión del alma que está viviendo algo internamente. Es un sonido de un alma global de la antigua luna. Sobre todo en ciertas etapas que se relacionan con la reproducción. Como actualmente nosotros sabemos que los animales, cuando empieza el proceso del celo, empiezan a generar sonidos. El sonido se relaciona mucho con este tercer estado porque recibimos el tercer vehículo llamado el cuerpo astral, que perfecciona, modifica, transforma al cuerpo vital y al cuerpo físico. Y si el cuerpo vital transformó al físico, haciendo aparecer el sistema glandular de asimilación, de crecimiento y reproducción, el cuerpo astral transformó más el cuerpo físico, haciendo aparecer el sistema nervioso. Que llega un momento en que después, en la Tierra, en el cuarto estado, aparece el cerebro. Pero ahí está el rudimento embriológico de lo que es el sistema nervioso como instrumento del cuerpo astral. Allí, pues, el cuerpo astral, a través del sistema nervioso, da la sensibilidad. Ese tercer estado de conciencia, llamada pictórica, o de imágenes, que recordemos que no estaban atadas, en este caso, los colores, y cualquier otra percepción que pudiera haber sido de sonido, olor o sabor, anímicamente, como cuando soñamos. No estaba atado a ningún objeto. No percibíamos los objetos. Nada que estuviera de afuera, solo la percepción interna. De manera que, pues, llegó un momento en que este estado de conciencia, este estado planetario, pues se desaparece de la manifestación exterior y se espiritualiza todo el proceso, para luego reaparecer el cuarto estado planetario, que se llama la Tierra, como actualmente la conocemos, porque se densifica el estado líquido al estado sólido, manteniendo los estados anteriores, por supuesto. Se contrae más todavía el estado de conciencia, o sea, pierde amplitud. En la Tierra, al despertar, comienza a abrir hacia afuera, a través de los sentidos de la conciencia, y empieza el estado de vigilia, el estado de conciencia diurna, el estado despierto. Estamos entrando en un estado de conciencia que es el llamado actual, el estado actual de vigilia, llamada conciencia objetiva. Se transforma toda nuestra naturaleza porque adquirimos el cuarto principio de nuestra naturaleza, que la antroposofía le llama el yo. El yo entra gradualmente, se transforma el cuerpo físico, el vital y el astral, pero el físico empieza a manifestar algo que no existía. El astral hizo aparecer el sistema nervioso, el vital el sistema glandular, y el cuerpo físico, cuando estaba solo tenía embrionalmente los órganos de los sentidos y la laringe. Pero en este estado cuarto, cuando entra el yo, aparece la sangre. Y la laringe comienza a ser utilizada para manifestar su pensamiento a través de hablar. Antes emitía sonidos, podemos decir que en la antigua luna ya la laringe emitía sonidos, pero sonidos que significaban algo muy general, nada individual todavía. Hasta que el yo entra, comienza a expresar su placer, comienza a expresar su dolor personal, comienza a expresar su alegría, su preocupación, su pena. A través de la laringe comienza a hablar y con ello comienza a expresar qué piensa.
El yo permite que comience a pensar, porque entrar el yo significa recibir la mente como cuarto vehículo. La mente es un vehículo humano, que es el yo manifestándose hacia el exterior. Así que la sangre es el vehículo más nuevo que tenemos en nuestra naturaleza, por supuesto, junto con todo el sistema circulatorio que incluye el corazón. Eso no existía antes. Esto lo podemos ver en el desarrollo embriológico, de la gestación actual, cómo se va realizando todo este proceso en ese orden. De tal manera que esto permite al ser humano este nivel que actualmente tenemos y que nadie más tiene. O sea, de los reinos que conocemos en la tierra, solo nosotros tenemos ese estado. Así que estos son los 4 estados de conciencia relacionados con el desarrollo planetario. La Tierra solidifica sus sustancias en la superficie, mantiene los demás estados, líquido, gaseoso y el calor. Pero por supuesto que esto no se detiene aquí. Y la investigación científico-espiritual tiene acceso al futuro de manera general. Y por eso podemos saber que hay 3 estados de conciencia futuros y se puede hablar de ellos. Quienes actualmente los conocen se les llama iniciados, los llamados iluminados. Así se les llama porque tienen un estado de conciencia que la humanidad tendrá en el futuro, pero que ellos ya manifiestan actualmente. Así que el siguiente nivel o estado de conciencia es un proceso planetario en donde la Tierra comienza nuevamente a ascender. Ya no puede bajar más allá de lo sólido. Es un proceso que viene desde el calor, gas, líquido, haciendo manifestar en el gas la luz, en el líquido el sonido. Aquí en el estado solidificado aparece la vida, claro, y todo lo que ya conocemos, pero ya no puede solidificar más. Entonces empieza un proceso de espiritualización, de retorno, pero consciente. Porque en todo lo anterior hubo una especie de inconsciencia, ya sea dormido soñando o dormido sin soñar o en trance. Entonces empieza un proceso de conciencia consciente, en donde el nombre que se le puede dar, pues se le dice estado de conciencia psíquico, estado del alma. Psíquico, recuerden que psique significa alma en griego, en latín es ánima. La diferencia aquí cuando decimos estado psíquico del estado psíquico convencional, que todos hemos escuchado y visto que hay algunas personas que de repente perciben fantasmas, perciben cosas. Eso es un psíquico. Ve cosas, oye cosas que nadie más ve ni oye, entonces le pueden decir que está loco. O bien es alguien que es un canal, es un psíquico. Ya ven que hay también esas personas. Pero ese futuro que estamos hablando es un estado real de desarrollo donde se une la conciencia despierta de vigilia con la conciencia anterior de imágenes, que era inconsciencia todavía soñando. Imagínenlo. Unan la conciencia actual, objetiva, clara, donde podemos pensar, sabemos qué está pasando, con la conciencia anterior. Esa es la conciencia psíquica que se va a desarrollar. Es un psiquismo consciente, voluntario. Saben qué ven y lo investigan. Pueden ver una persona cuando muere, porque ven que se desprende. O sea, el cuerpo cae y el alma se desprende y lo ven. Esa es una persona psíquica. Pero si no está desarrollada, pues ve de manera vaga y no sabe qué ve, escucha cosas, no sabe qué son, pero el que está desarrollado, ese manifiesta lo que tendremos en el futuro toda la humanidad con esa conciencia llamada psíquica, que tienen que ver con la imaginación, la capacidad de imaginación que actualmente tiene la humanidad, que ayuda a avanzar la ciencia en cualquier nivel, porque la ciencia no podría avanzar sin la imaginación. Todos los avances se han dado porque el ser humano es capaz de imaginar. Y este estado se llama planetariamente el estado de Júpiter, que luego continúa con un nivel superior después de una fase de asimilación, de espiritualización, porque también vuelve a pasar por un estado de noche cósmica.
y luego despertar en un sexto nivel de conciencia, más allá. Dice Steiner, cada vez es más difícil hablar de esto porque el idioma que usamos no está acuñado para hablar de esto, sino de cosas materiales. Pero si nosotros nos inspiramos, podemos entenderlo. Ya con la imaginación nos ayuda mucho, pero ahora tenemos que inspirarnos porque esta conciencia se llama conciencia inspirativa. El sexto nivel tiene que ver con la inspiración. Y la inspiración permite un nivel superior de conciencia, más allá de la vigilia y de la imaginación. Unan la vigilia con la imaginación, o sea, la conciencia psíquica, únanla y aparece el estado de inspiración, todavía más elevada, que permite comprender lo que vive internamente un ser humano. Ya con la imaginación o el estado llamado psíquico, yo puedo percibir no solamente por fuera una persona, sino percibo qué siente y qué piensa. O sea, lo percibo anímicamente. Ya nadie me puede mentir, porque me puede decir algo que no corresponde, pero yo veo que lo que está pensando es diferente. O sea que ya dejarán de existir las mentiras en ese estado, porque se puede percibir todo. Es el estado ese psíquico, pero en el estado siguiente, que algunos llaman el estado mental, ese estado permite percibir no solo imágenes y colores que da el estado anímico de una persona, sino el sonido que produce, porque cada quien tiene un tono. Cada uno de nosotros tenemos un tono que nadie más tiene, y no me refiero de color, sino un tono de sonido. Y ese es el nombre, cuando dicen algunos, cada quien tiene un nombre oculto. Ese es el nombre, el tono, el sonido que cada quien produce, que genera junto todos un concierto, una sinfonía. Pero seremos capaces de percibirlo en ese nivel. Y se llama el estado de Venus, el período planetario de Venus. Y si vamos todavía hasta el más elevado, que es el séptimo, llegamos al estado de conciencia espiritual, donde se une todo esto y se avanza a un nivel más allá, donde se ve todo por dentro. Parecido al primer nivel de trance profundo, pero era inconsciente, ahora es consciente y se conecta con el universo y el cosmos a través de la intuición. Entonces aquí aparece el estado de conciencia intuitivo, que ya actualmente lo sabemos que existe. Las personas imaginan, se inspiran e intuyen, pero en ese nivel séptimo se va a desarrollar plenamente. Más allá del yo, que se añadió en la Tierra, en el quinto nivel, que es el de Júpiter, se activa el yo espiritual, que se llama manas en sánscrito. En el sexto nivel, que es el de Venus, se despierta y se activa el buddhi, que sería el espíritu de vida. Y en el séptimo nivel, llamado vulcano, se despierta y se activa el atma, que es el hombre espíritu. Muy bien.